Bueno, sin duda alguna es un hecho que trasciende un eje religioso, vacacional, pero que sobre todo de muchas actividades litúrgicas que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Jueves Santo, ¿sí? Debe ser este periodo celebrativo, porque nosotros lo que celebramos, litúrgicamente hablando, es la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Estamos hablando de celebración litúrgica, donde entramos a la reflexión de la palabra de Dios y donde entramos también al alimento que necesita nuestra alma, que es el cuerpo y la sangre santos de Jesús. Antes de comenzar en esto, me gustaría, para hacer el programa completo, recordar lo que hemos vivido en el Domingo de Ramos, esa procesión donde vamos aclamando con vivas la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ya lo hemos vivido y hemos escuchado la pasión. Durante los 3 años, que son ciclo A, B y C, reflexionamos ese domingo, ya sea el Evangelio de San Mateo, de San Marcos o de San Lucas, que este año ha sido el Evangelio de San Lucas porque estamos en el ciclo C. Y el día de mañana, viernes, vamos a reflexionar la pasión según el Evangelio de San Juan, que es un poco más prolongada y tiene una serie de detalles que los evangelios sinópticos no recogen, pero que son tan importantes. ¿Qué es lo que este periodo de Cuaresma marca lo que se conoce como la cuenta, digamos, atrás de la Semana Santa? Se inició con el miércoles de ceniza, que fue el miércoles 5 de marzo, si no más lo recuerdo, Sí. y viendo un poco y concluye precisamente con el Jueves Santo. Con el miércoles. Miércoles. Ayer terminó el tiempo de la Cuaresma para iniciar el Tríduo Pascual. A ver, ¿en qué consiste? Y eso es bien importante, por eso quería también entrar para conocer específicamente ese periodo, ¿no? El tiempo de la Cuaresma, que comenzó con el miércoles de ceniza, se cerró el día de ayer con el miércoles santo. Pero la semana previa a la Semana Santa se llama Semana de Dolores. Y la Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos. Y ahora nosotros comenzamos el Tríduo Pascual, que es la celebración de la pasión, de la muerte y la resurrección del Señor. Te voy a hacer la lista de celebraciones que prevemos para estos 3 días. Comenzamos hoy con la celebración de la misa crismal, que es donde el obispo consagra los santos óleos que usamos para los bautismos, para visita de los enfermos, para confirmaciones, consagraciones, y también hace el obispo la consagración del crisma. Estamos todos los sacerdotes con él y es el día en que renovamos nuestras promesas sacerdotales. Esto es hoy por la mañana. Hoy estaremos con nuestro obispo. Y por la tarde tenemos la celebración de la famosa misa del lavatorio de los pies, que es donde normalmente, ya sean niños, jóvenes o adultos, 12 personas, que con ese gesto visible el sacerdote baja del altar y hace el lavatorio de los pies. Y se conmemora en esta misa 3 misterios: la institución de la Sagrada Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. Hoy no impartimos la bendición. La vamos a impartir hasta el sábado al final de la vigilia pascual. Continúo. El lavatorio de los pies. El lavatorio de pies. Sí. Ese es un acto litúrgico que trasciende muchos aspectos. ¿Para quién? ¿A quién se le lava? Independientemente de su condición. Sí, se hacía antes solo con personas adultas y hombres.
Pero conforme ha pasado el tiempo, el Papa Francisco especialmente ha dicho que en esos apóstoles, como es una representación, Sí, claro. es un acto litúrgico, él ha dicho que puede ser como variado el grupo, tanto de mujeres, niños, jóvenes, religiosas. Entonces, vaya, por ejemplo, él, Ernesto, desde que comenzó su pontificado, la misa del lavatorio de los pies la iba a celebrar, ¿no? En una cárcel. Y él le lavaba los pies a los reos. Es un gesto también de caridad. O sea, nosotros también estamos llamados a visitar a los encarcelados, ¿no? Es el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, ¿no? Que nos manda. Ha habido hechos significativos en el país en el pasado, incluso de sacerdotes, incluso con pandilleros, ¿no? Sí, yo quisiera hacer esa aclaración porque hay una foto especialmente de Monseñor Fabio Colindres, como que se viraliza cada vez que se habla del tema de la tregua. Pero se hace ver como que nosotros estuviéramos bendiciendo el pecado, como aceptando el delito. A un asesino. Efectivamente, cuando no es así, sino que es un gesto litúrgico donde todos somos pecadores, obviamente de pecados a pecados y de delitos a delitos, pero una obra de caridad también en un gesto litúrgico. Uno no sabe, Ernesto, la conversión que una persona puede experimentar al ser lavado por los pies. Estoy diciendo conversión del corazón, no estoy diciendo perdón de sus delitos, ni excarcelamiento, ¿no? O sea, yo solo estoy diciendo una transformación interior del corazón a alguien que se elija. Imagínate en la cárcel, ¿quién se puede imaginar que puede ser parte de un acto litúrgico sagrado de esta naturaleza? Interesante. No podríamos también, creería yo, padre, si me lo permite, dejar de identificar precisamente los mensajes, pero también el simbolismo, ¿no? Cuyo impacto obviamente es bastante dramático emocionalmente hablando. Cuando vemos la crucifixión, cuando vemos el castigo, ¿verdad? Y más cuando sabemos que tenemos mucho a Jesús en nuestros corazones, ¿no? Entonces viene ese sentimiento, pero eso es estar, digamos, siendo sensible a ese amor que precisamente dio nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ¿no? La Semana Santa precisamente es para eso, para entrar en ese periodo de reflexión. Una especie de catarsis, ¿eh? Y qué bien, ¿no? Catarsis, transformación, conversión del corazón, un recomenzar la vida, ¿no? Mucha gente, Ernesto, no solamente vive la Semana Santa como un periodo celebrativo, sino que es un inicio para comenzar a perseverar. Y a mí esto me llama la atención. Te voy a poner un ejemplo. Durante la Cuaresma tuvimos una experiencia de un Vía Crucis en el viernes, que nos vino una lluvia, pero tormenta, ¿no? Y andaba gente muy mayor, gente con bordón. Y en el momento pues tuvo que salvaguardarse como podía ahí, ¿no? Bajo los garages, etcétera. Caminando con ellos, yo pensaba, esto es perseverar hasta el final. Mucha gente se queda o nos quedamos en el camino, pero la Semana Santa a veces es para recomenzar, para dar ese paso y seguir perseverando. Jesús en el Evangelio dice unas palabras que son tan esperanzadoras: el que persevere hasta el final, ese se salvará. O sea, no hace otra referencia a Jesús al que pecó poco, al que pecó mucho o al que hizo desgracias. No, el que persevere hasta el final. Es obvio que en el perseverar de nuestra vida, hacer presencia en estas celebraciones es recibir la bendición de la palabra de Dios y es prepararnos también para recibirlo en la Eucaristía, ¿no?
Digo esto porque hemos estado, y yo creo que ya vamos a hablar un poquito, ya de manera un poco más pragmática, ¿no? En ese papel que sin duda alguna la iglesia juega hoy en día. Esta situación difícil que ha estado afrontando el máximo jerarca de la iglesia católica, el Papa Francisco, con su enfermedad, ¿no? De alguna manera también llama la atención el ver que muchos estaban pendientes precisamente de su estado de salud, porque saben que es el que acompaña ese momento solidario al pronunciarse contra X o Y situaciones. Hoy más que nunca Europa enfrenta guerras en Ucrania, etcétera, ¿no? Situaciones en el Medio Oriente, por ejemplo. Creo que todos estos son elementos de juicio que conllevan a ver también a una iglesia católica, en el caso muy en particular en nuestro país, cómo camina de la mano de ese pueblo que, si bien es cierto, pasa por momentos de reflexión como el que estamos hablando, pero también de un acompañamiento y una solidaridad en momentos difíciles, situaciones económicas, situaciones a lo mejor, hoy el tema de la seguridad, que también sigue siendo motivo y circunstancia de debate en algunos aspectos, y otras áreas que también están ahí, por ejemplo, ¿no? Sí, es que pienso, por ejemplo, en el Papa Francisco. A todos los católicos nos une la fe, la fraternidad, el cariño. O sea, el Santo Padre es el sucesor de San Pedro, es el vicario de Cristo, es el siervo de los siervos, es la cabeza visible de la iglesia en el mundo, ¿no? Entonces nos une todos. A mí me gustaría como que pensar, ¿qué nos une al Papa? Como que está enfermo, vamos a hacer una colecta. No, en absoluto. El Papa está enfermo y nos unimos todos en oración. Padre, la Iglesia Católica se pronunció recientemente por el tema de la minería. ¿Es esto el verdadero espacio que nutre esa relación pueblo que camina junto a su iglesia o iglesia que camina junto a su pueblo? Sí. Como lo dijo en su momento Monseñor Romero, por ejemplo. Estaba pensando en esta realidad, Ernesto. Muchas veces se nos hace la observación a la iglesia que no nos hemos pronunciado en un determinado tema, ¿no? Y tiene su valor, su trascendencia, cada vida humana, su grandeza. Y se nos observa en otras ocasiones cuando nos pronunciamos, ¿no? Como ha sido en el caso que tú has señalado de la minería. Creo que la misma sabiduría que el Señor pone en los pastores es lo que hace reaccionar cuando se tiene que reaccionar. Te voy a hacer un recorrido con el tema de lo que hemos vivido históricamente y yo he pensado muchas veces en eso, ¿no? No es que la iglesia no se haya pronunciado, no haya hecho una marcha, haya aceptado cuando vivíamos aquellos momentos difíciles de la delincuencia. O sea, realmente en el interior de la iglesia había mucho sufrimiento. Pero a veces, Ernesto, es el tema de las leyes que están y no se cumplen. Y en el caso de la minería, lo que se aprobó en el 2017, que era la prohibición de la minería, fue una búsqueda que la iglesia hizo porque vio que había mucha contaminación con la explotación minera. Entonces la iglesia trabajó para que legalmente eso se prohibiera. Entonces, contra las capturas porque alguien tenga asociaciones ilícitas, capturas porque alguien haya cometido un homicidio, capturas porque alguien sea un extorsionista, si no las hubieran, seguramente la iglesia se pronunciaría para que hubiese ese tipo de leyes donde protegiese a la población. Es lo que ha sucedido con el tema de la minería. Como se deroga esa ley,
significa que queda nuevamente aperturada y que la contaminación masiva llegará nuevamente al país. Entonces ahí es donde la iglesia, con sus medios, con lo que puede, con lo que tiene a la mano, hace su pronunciamiento. Con este tema porque se dijo mucho, se habló mucho, se especuló mucho, que podría haber una iglesia dividida porque unos a lo mejor estaban de acuerdo y otros estaban en contra. Por ejemplo, usted en su momento dejó entrever su visto bueno. Digamos, beneficio a la duda. Su ¿no? beneficio, o con beneficio de la duda. Sí, fíjate que no dividida, pensaría yo. Digamos, bonito en los programas porque uno logra expresarnos. Clarificar y sobre todo también aclarar aspectos. Exacto. Esta, ¿no? Yo no pensaría dividida, sino esa prudencia, ese beneficio de la duda, esa paz y tranquilidad que se respira en muchos lugares de nuestro país, por no decirlo en todo, es donde a veces a algunos pastores, y pienso en sacerdotes, en párrocos, como que no ven esa necesidad o no ven esa urgencia o no lo ven como a la vuelta de la esquina. Entonces su manera es de detenerse, de decir vamos a ver qué pasa, mientras que otros, y en este caso encabezado por el arzobispo, son en los que dicen no, tenemos que actuar ya, tenemos que hacerlo de esta manera, y otros nos unimos. Entonces está como esa parte, no división, sino en decir pues vamos a esperar y ver qué es lo que pasa. Pero sigue siendo el país un indicador, el tema de la pobreza bastante fuerte, el tema de la migración. Yo le ponía el ejemplo de la deserción escolar, por ejemplo. Caso sí, específico. Son varios temas los que se abordan aquí, lo que me has dicho. Pero veamos la pobreza en nuestro país en dos ámbitos. Esa pobreza económica que está muy extendida en buena parte de la población, donde muchos hogares no llegan ni siquiera a un salario mínimo. Difícil, ¿no? Poder sobrevivir. Pero está la otra pobreza también, y es la educativa, ¿no? Hablamos de niños que salen de las escuelas, no van a las escuelas, pero también vemos niños que, además de que no quieren estudiar, no se les da la facilidad para estudiar. O sea, por ejemplo, los que les quedan lejos los centros educativos, ¿no? O los niños que a causa de una pobreza material no tienen ni siquiera para comer y poder trasladarse con energía, ¿no? Sino que permanecen en su casa a expensas de una remesa de los Estados Unidos o de el trabajo poco y muy mal remunerado, como puede ser de la agricultura o la ganadería. Entonces todo eso lo vemos en este ámbito de la pobreza. Esa es una de las causas también, como lo señalas, Ernesto, de la migración. Pero ¿cómo quedo convencido del movimiento económico del turismo? Y creo que el presidente lo está llevando muy bien hacia adelante. Otro polo de desarrollo pudiese ser potenciar más la producción, tanto de agricultura y ganadería en nuestro país, que eso ha quedado pues bastante marginado, ¿no? Y la otra apuesta para desarrollo, yo casi le mandaría este mensaje directo, ¿no?, al presidente, probablemente esté de vacación, pero el tema es la educación. O sea, no solamente hablar que tenemos educación o que damos computadoras, sino verdaderamente apostarle a esa área. O sea, investigar, ver por qué es que hay diserción escolar, o sea, por qué es que los niños no van, no llegan. Señor presidente, en Estados Unidos es un delito para los padres que no envían los niños a la escuela. ¿Y por qué no
¿Por qué no pensar en...? ¿Por qué no lo tipificamos como delito también nosotros aquí en el país? Que los niños tienen que ir a la escuela, pero hay que A ver, facilitarles. pero si no tienen ¿no? padres, pero yo no quiero buscar al padre, ¿no? Porque hay mucha, digamos, familias disfuncionales en esa parte, ¿no? Bueno, pero tiene que ser el padre, la madre, tiene que ser el abuelo, tiene que ser el responsable, ¿no? Y el gobierno, no se supone que hay educación que el gobierno debe facilitar en las escuelas públicas. Entonces, ¿qué hace un niño si no está enfermo a las 9 de la mañana en casa o levantándose a las 10 de la mañana? O sea, hablaba con una maestra hace poco y me dice, mire padre, ¿por qué ahora tenemos que hablar de esto de la infancia 1, 2 y 3 o de años de 3, 4, 5 y 6 y la motricidad de los niños? Ah, mire, porque antes me dice, nosotros, aunque parezca lo de un candidato, no, mira, antes nosotros jugábamos capirucho, jugábamos yoyo, jugábamos a la chinta, jugábamos arranca cebolla, ya teníamos eso, ¿no? Pues ahora se tiene que facilitar. Entonces, tiene que renombrar de nuevo esa parte importante, emocional, especialmente en los niños. Pues sí. En esa nueva juventud. Así es.